casi una hora para dar una vuelta en un bote para tú ver los canales de Ámsterdam. Si vives en el centro, la casa es muy cara. Sí se puede comer para un día, 2 días, pero no se acostumbran porque la cosa está cara. Ruteros, nos encontramos aquí en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos y por tanto la más cara. En este video vamos a estar descubriendo cuánto es el salario mínimo de un día y qué tanto se puede hacer con ese salario mínimo. ¿Será que podemos comer? ¿Será que podemos comprar algo? ¿Será que se puede comprar ropitas? Todo eso y mucho más lo vamos a estar descubriendo en este video. Así que abróquense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Vamos a ir a un cajero automático para enseñarte a ti cuánto es el salario mínimo de un día trabajado. Escuchen ese sonido a mí me da felicidad, me pone feliz, me pone contento, no sé por qué. Y aquí tenemos el salario de un día. Bueno, casi, porque verdaderamente aquí, como pueden ver, hay 100 euros. Pero el salario trabajado de un día son 92 euros y picada. Pero esto no me dejaba sacar 92, así que sacamos 100. Como Julio acaba de decir, este es el salario mínimo por día. Pero ¿cuánto será por hora? Bueno, el salario mínimo por hora depende mucho de cuántas horas a la semana trabajes. Como puedes ver aquí, si trabajas 36 horas es 12,79, con 38 horas a la semana son 12,12 y si trabajo 40 horas a la semana es 11,51. Ahora, la pregunta que toca descifrar en este video completo es ¿qué tanto se puede hacer con 92 euros? Ruteros, llegó el mejor momento y es gastar esos chelitos, ese dinero, esos papeles, lo que tú quieras llamarlo. Julio, pásame el dinero rápido, que nosotros somos muy buenas en eso, ¿sabes? Administrando y gastando. Pero bueno, aquí yo tengo 100 euros y entonces se me olvidó que teníamos que pagar el impuesto, porque eso te lo quitan. Así que me quedan como 87 euros y tantos y vamos a ver qué podemos comprar con esto. Coméntame aquí abajo cuánto se puede comprar con el salario mínimo de aquí en tu país. Cuántas cosas se puede comprar. Coméntame rápido y vamos. Bueno, y como Angie ya les había dicho, nos queda 87 euros con 47 centavos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No vamos a ir al McDonald's a darle una harturita, vamos a comer para poder seguir grabando, porque sin comida el cuerpo no funciona. Y vamos al McDonald's. ¿Por qué? Porque es más barato y podemos economizar un poquito. Y otra cosa que quería decirles es que vamos a estar pasando por tiendas, por supermercados, diferentes lugares para que usted vea en qué se ve el dinero aquí en este país. Así que vamos, Angie, que hay hambre. Venimos aquí a reforzar fuerzas. Aquí tenemos nuestro pedido. Esa es la del niño. Una hamburguesa de queso. Angie tiene una de chile. Yo cogí unos pollitos, nuggets. Angie tiene que beber y yo también. Un juguito y un café. Entonces, miren, para que ustedes vean que la vida está tan cara y estamos aquí en el McDonald's, que es más barato, y tratamos de coger lo más barato posible. Esto nos hace un total de 12,60. Bueno, este presupuesto lo veo corto. Otra ruta, prepárate. Y no sean tan tacaños y saquen los cuartos. Vamos a pagar. Aquí están los 12,60 euros. En estas cositas se fueron 12,60 euros. Ya ustedes pueden saber. Qué engaño. Vamos a comer para seguir haciéndole sus videos y después volver a comprar. Y ahora que estamos hablando de cuánto se puede hacer en un día con un salario mínimo, seguro que te estás preguntando, ok, si yo traspaso ese salario de un día a varios días, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, pagar la escuela aquí en Holanda? Pues es una pregunta bastante buena y déjame explicarte. Aquí la escuela básica y la secundaria hasta los 18 años es completamente gratis. O sea, de tu salario no sale prácticamente ni un peso para estudiar. De que después te cobren, qué sé yo, para comprar un libro, otras cosas, ya eso va aparte. Pero los estudios en sí son gratis. Una de las cosas que escuché por aquí detrás de cámara, que me lo dijo Angie, maten a Angie si no es así, es que en algunos barrios de pocos recursos, algunas escuelas están implementando algo bien interesante, y es que le han preguntado cierta ayuda al gobierno para darle comida a los niños y no sé qué otras facilidades. El lunch, el almuerzo. El almuerzo a los niños, o sea que en eso estamos bien. Así que de nuestro salario no va a salir mucho hablando de eso. Eso si tú tienes hijos, claro. Porque Claro. si no tienes hijos no puedes hacer nada. Bueno, así es. Estamos buscando una tienda
donde vamos a entrar para ver, ¿tú sabes qué tipo de ropa podemos comprar con el restante que nos queda? ¿Cuánto es que nos queda más o menos? Porque gastamos entre 13 a 16 euros. Quiere decir que con ese dinero podemos comprar como 3 veces o 4 veces, dependiendo. Y como estábamos hablando de ropa, de vestir, de esto y de lo otro, aquí hay un ejemplo de cómo han subido los precios. Mira, aquí están viendo lo que es un vestido, una cartera y un abriguito. Hey, señores, la cosa está cara. Ese abriguito cuesta 99,95. El vestido, 70 euros vamos a ponerle. Yo doy 70 euros por ese vestido y ahí mismo me caigo porque que no puedo. ¿Tú estás mirando? Esa cartera, 35 euros. Pero tú estás loco. Tú estás loco. Yo no pago esos cuartos por eso. Voy a darle un ejemplo de lo que yo tengo ahora mismo arriba. Bueno, esto no me acuerdo porque ya hace varios años. Eso lo compré hace meses, me costó 24 euros. Y esta tremenda bota que fue una ganga, que siempre están 150 o 120 en adelante, la compré en 94 euros. Si usted tiene salario mínimo, usted no va a poder comprar nada de esto, a menos que tú ahorres mucho y saques 1% de tu dinero para poderlo gastar en ti y comprar cosas más o menos que te valga la pena y que te duren varios años. Porque imagínate, con un salario mínimo y comprando cosas muy baratas, ¿qué pasa con eso? Que cuando ya tú lo compres, con el tiempo se te va a desgastar y tú vas a tener que comprar casi siempre lo mismo. Yo he escuchado muchas personas que les gusta comprar jeans en Primark, lo cual es bastante barato y se entiende porque imagínate, hay mucho que no le alcanza para otra calidad de pantalones y eso se entiende. Pero imagínate, cada vez que una persona va a Primark y se le abre un pantalón o lo que sea, entonces va a tener que volver a comprarlo, entonces va a tener que gastar lo mismo. O sea, en un año tú te vas a comprar 3 pantalones, tú vas a gastar el doble de lo que te va a comprar un pantalón, ya sea en Bershka, en otro lugar. Dime, paga una vez, paga algo bueno y que te dure, aunque sea 2 o 3 años. Y mientras aquí seguimos hablando y seguimos viendo, porque tú no vas suscribiéndote, vas comentando y vas compartiéndolo con esas personas que también necesitan de este video. ¿Pero qué piensas tú? ¿Es verdad que comprar ropa más cara es mejor que comprar ropa barata? Déjanos saber en los comentarios cómo tú lo haces y qué piensas tú al respecto. Bueno, ruteros, ya que estamos recorriendo las calles de Ámsterdam, decidimos acercarnos a personas que viven aquí para hacerle la siguiente pregunta. Más o menos por mes, ¿con cuánto tú crees que uno viviría bien aquí en Ámsterdam? Yo pienso como lo mínimo de 2.300. Bueno, depende mucho de dónde vives. Si vives en el centro, la casa es muy cara. Pero creo que con 1.500, 1.800 estarías muy bien, viviendo en el centro, sí. Tengo que hacer una parada técnica, pero de una. Miren aquí los precios. Esta es la hora. Entonces, tú tienes que trabajar casi 1 hora y puede ser 10 minutos para dar una vuelta en un bote para tú ver los lindos canales de Ámsterdam. Señores, la cosa está fuerte. Pero ¿eso a ti te parece caro o te parece barato? 1 hora y 10 minutos más o menos. Tienes que trabajar duro para darte este lujo de 16 euros. Bueno, ruteros, una de las cosas más costosas aquí en Ámsterdam es el transporte público y lógicamente es parte de nuestro día a día, así que no puede faltar. Pero Shelvin, ¿cuánto cuesta aquí andar en el transporte público? Bueno, déjame contártelo. Anteriormente uno podía comprar una tarjeta de 1 hora por 3,40 euros. Eso ha cambiado bastante, o sea, se puede todavía comprar, pero ahora tienes la facilidad de no solamente comprar una tarjeta de 1 hora, sino que también puedes pagar con tu tarjeta de banco. Lo que quiere decir que si te vas a montar en un tranvía o si te vas a tomar un metro o lo que sea, solamente tienes que pasar tu tarjeta de banco y él se descuenta el dinero desde ahí. ¿Pero cuánto cuesta exactamente? Bueno, la tarifa base es 1,08 euros. Al momento de que tú pases el pase, esa es la tarifa que te va a comenzar a cobrar. Aparte de eso, cada kilómetro que recorras te va a cobrar 19,6 centavos. O sea que ya puedes tener una idea, si vas a recorrer 5 kilómetros más o menos, cuánto te puede salir esa tarifa. Pero hay que decir otra cosa. Esto aplica para lo que son los metros, los tranvías, como el que está aquí atrás de mí, y también para los buses de GFB, o sea, lo que son azul así con blanco. Lo que son trenes o buses de otra compañía tienen sus propias tarifas, pero también hay maneras más económicas para transportarte, ¿verdad, Julio? Claro que sí. Como ustedes saben, estamos en Holanda y aquí la bicicleta se usa mucho más que el transporte público muchas veces dependiendo de donde tú vivas. Así que, por ejemplo, muchas personas en vez de pagar en el transporte público optan por lo que es irse en bicicleta a lo que vayan a hacer, ya sean al trabajo, a una cita, al médico, a lo que sea. Exacto. Y también otro método que si es aquí en Ámsterdam, como es tan pequeña la ciudad,
lo que hacemos es que se camina. Aquí tener un auto no es una necesidad, es un costo bastante alto. Es un lujo. Aparte de lo que te estaba mencionando de los precios, algo que Ámsterdam ofrece es estos museos. Aquí tú puedes encontrar muchos tours de museos, de conocer los canales en Ámsterdam, y ahora viene la temporada de Navidad donde puedes ver el Festival de las Luces, puedes ir a conocer, es un espectáculo y puedes hacer muchas cosas. Mira, aquí está el famoso museo Madame Tussauds, eso sí que cuesta 23 euros, creo que por el tour, y no sé cuántas horas conlleva, pero bueno, puedes hacer bastantes cosas. Ámsterdam te ofrece un sinnúmero de museos. Y seguro que tú te estás preguntando qué hace Holanda para mantener lo que es para muchas personas un buen salario mínimo por día, o en general un buen salario. Pues bueno, esto es muy regulado, ya que 2 veces al año el país revisa más o menos qué cantidad de inflación ha habido y tratan como de subirle al salario mínimo. Esto pasa, por ejemplo, en enero y también en julio. Imagínate que en enero hay una inflación de un tanto por ciento, Holanda ve ese tanto de inflación y le va subiendo al salario mínimo para que siempre haya una balanza en el costo de vida y en lo que uno recibe del trabajo. Entonces en julio vuelven otra vez a chequear, ¿ha habido una inflación de enero a julio? Sí, pues nuevamente cambian el salario mínimo para que siempre tengamos como ese balance entre el costo de las cosas y lo que recibo por lo que trabajo. Y dime tú, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo hacen en tu país? ¿También hacen este tipo de regulaciones? ¿Cómo mantienen lo de la inflación y lo que se gana al mes? Mirando aquí los precios un poquito de la comida, aquí por un desayuno te cuesta casi 10 euros y eso es casi 8 veces el salario mínimo de una hora. También aquí, bueno, aquí sí está un poco caro. Si tú quieres almorzar o cenar, está a 15 euros. Eso sería como más o menos 5 veces un almuerzo al día. Y esto es porque yo estoy en pleno centro. Puede ser que los precios estén un poquito más altos. Y fuera del centro los precios pueden estar un poquito más baratos. Así que ya ustedes saben, sí se puede comer para un día, 2 días, pero no se acostumbran porque la cosa está cara. Ruteros, nos encontramos en el Kalverstraat, una de esas calles llena de tiendas donde las personas vienen para hacer su compra de ropa. Y ya ustedes tienen una idea más o menos cuánto es un salario mínimo en un día, pero ¿cuánto será mensualmente? ¿Con cuánto puede contar? Bueno, para fortalecer un poquito lo que dijo Julio, en enero de este año el salario mínimo estaba en 1.936 euros y desde julio el salario mínimo, o sea que hoy en día es 1.995 euros. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Déjanos saber en los comentarios. ¿Es suficiente? ¿Sí o no? Miren, a los que necesitan vitaminas también, mira, magnesio, hoy en día se necesita en Holanda, de verdad, tienen que beber mucha vitamina. No sé si en los países latinoamericanos se beben más vitaminas que acá, pero la cosa es que se bebe vitamina y miren los precios de la vitamina, están a 35 euros. Eso quiere decir que son como 2 horas de trabajo y eso es lo bueno, que aquí tú tienes que ver los especiales para poder comprar. Bueno, Emily dice que mejor nos vayamos a Kruidvat, es otra tienda aquí en Holanda, o Etos. Y bueno, ya, la calidad es muy diferente, pero si tú quieres una buena calidad, tú ahorras un poquito más de tu salario mínimo y te compras tu buenas vitaminas para poder sobrevivir el invierno, porque en esta temporada es donde no hay sol y se necesita mucha vitamina D y otras vitaminas más. Y como Ángel quiere que nos saquen presa de aquí, les voy a mostrar un poquito de los precios que está aquí en la tienda, de la tienda natural. Como a mí me gusta la miel de acá, esta que está aquí específicamente, está a 2 más 1 y está a 7.59, 7.60. Entonces esta que está aquí se lleva 3 potes de esta. A beber miel. A beber miel se ha dicho. Y tú tienes que considerar que cuando haya precios así, compra de verdad por mayor. Compra, porque así te ahorras mucho dinero, créeme. Te lo vas a ahorrar. Y yo también me voy a llevar miel porque la necesito. Rutero, me he dado cuenta que he pagado la mitad de mi salario mínimo y me doy cuenta que hasta me dieron corten y con corten y todo gasté en total, no sé si lo pueden ver, apreciar, 24,62 euros. Angie, ¿qué fue lo que compraste? ¿Oro? No, yo no compré oro. Yo solamente compré miel,
una buena miel, eso sí. No me pregunten cuánto fue. Y esa miel la voy a usar para el año completo. Vitamina D, porque aquí nosotros, por nuestro hermoso color y piel, nosotros necesitamos mucha vitamina D, ya que el sol sale muy poco aquí en estos países. Y me compré la famosa chía. A ver qué me hacen este cuerpo exótico. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. De mi salario mínimo yo creo que puedo comprar 3 veces esas cosas. ¿Lo encuentran caro? Como ya hablamos y dijimos de que hay lugares el cual se puede comprar mucho más barato, estamos en uno de ellos, estamos en Primark. ¿Cuánto cuesta este yacecito? 28 euros. Y no se ve mal, mira. Así que desen una vueltecita por estos lugares que se van a acordar de mí. Sí, me gustó. Me gustó. Y más de que el precio se ve más o menos como asequible. Lo único que hay que ver si en verdad calienta. Son 50 euros, señores. 50 euros. No está mal. Y lo suave que es. Uy. En esta tienda hay de todos y para todos. Así que vamos a seguir dando una vuelta para que vean lo que hay: zapatos, hay chaqueta, hay pantalones, hay pijamas. Ahí está lencería, así que desen una vuelta por acá. Bueno, acabamos de salir de Primark y como yo le dije, ya es una tienda bastante económica y yo quiero probar algunas cosas. Por ejemplo, las medias panties. Yo las compro en otro lugar. Ahora mismo no están apareciendo y cuando aparecen un poquito más caras. Pues yo vi estas que están súper económicas. Son 5 pares y me salen en 7,23. O sea que está súper bueno. Miren estas. Esta solamente cuesta 7 euros y son 2 pares. Vamos a ir probando calidad y precio. Eso quiero probarlo en casa. Y estas son 2, 5 euros. Y por último, esta que es un solo par, cuesta 4 euros. En total, yo vine pagando 22 euros. Así que, chicas, ustedes que quieren media panty, buena, bonita y barata. Bueno, no sé si es buena, pero están barata y bonita por ahora. Así que pásense por aquí. Si ustedes ya han comprado aquí, díganme si en verdad son buenas. Dejen ahí en los comentarios. Bueno, como puedes ver, lo que puedes gastar en un día con lo del salario mínimo, eso depende muchísimo de lo que tú gastes día a día. Bueno, aunque el salario mínimo en Holanda puede ser que alcance dependiendo de tu estilo de vida, ¿cómo sería si vives en un país donde el costo de vida es mucho más alto? Como por ejemplo Miami. Gano al mes 5.000 y pico. La renta está por la nube y la comida todos los días sube. Un maestro, una persona que trabaja en un supermercado, yo creo que se las están viendo mal. Según tú, ¿cuál es el sueño americano? Un cuento, porque como está la economía, las cosas no están para pensar sueño americano. Para descubrir qué tan cara es la vida en Miami, dale click aquí.